Hola, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá te da la bienvenida al curso Vivienda Segura, Mi Casa Sin Incendios. Este curso tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de los ciudadanos sobre los riesgos de incendios que se puedan presentar en sus viviendas y generar acciones preventivas enmarcadas en la gestión del riesgo con el fin de evitar distintas emergencias en el hogar. Los ciudadanos, al recibir esta capacitación, pasarán a ser agentes activos en la prevención de incendios y podrán manejar adecuadamente las emergencias que se puedan presentar en sus hogares. Este curso se desarrolla en módulos en los cuales el ciudadano encontrará contenidos, imágenes y videos para su óptimo aprendizaje. Al finalizar cada módulo deberá responder correctamente 5 preguntas sobre los temas vistos y de esta manera poder continuar el siguiente módulo. Una vez terminado el curso, el ciudadano podrá descargar la constancia de participación del curso Vivienda Segura, Mi Casa Sin Incendios. Ya puedes comenzar. Muchos éxitos en tu aprendizaje. Hola, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá te da la bienvenida al módulo del fuego. Aquí aprenderás y fortalecerás tus conocimientos sobre componentes del fuego, formas de propagación del fuego, características de un incendio estructural y algunas recomendaciones para evitar incendios en casa. Es el momento de iniciar. Empecemos. Hola, somos el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Bienvenidos al curso Vivienda Segura, Mi Casa Sin Incendios. Módulo Fuego. Contenido. Objetivos. ¿Qué es el fuego? ¿Cómo se propaga el calor? ¿Qué es un incendio estructural? Prepárese para evacuar. Recomendaciones ante un incendio en casa. Objetivo general. Identificar los elementos del fuego y prevenir la ocurrencia de incendios en el hogar. Objetivos específicos. Primero, identificar los componentes del fuego. Segundo, describir las formas de propagación del fuego. Tercero, identificar las características de un incendio estructural. Cuarto, relacionar las precauciones para evitar incendios en casa. ¿Qué es el fuego? Es una reacción química donde interactúa un combustible, un comburente y una fuente de calor, la cual resulta en una combustión autosostenida acompañada de producción de luz, calor y otros elementos. El fuego fue descubierto por el Homo erectus hace 1.6 millones de años. Elementos del fuego. Combustible. Toda sustancia con capacidad de arder. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Calor. Es una forma de energía que se propaga de la materia más caliente hacia la más fría. Comburente. Es un elemento que facilita la descomposición de los combustibles. El más común es el oxígeno. ¿Qué es el fuego? Reacción en cadena. Es la interacción cíclica entre los tres elementos anteriores, el oxígeno, el combustible y el calor, conllevando a una combustión autosostenida, liberando luz, calor y sustancias simples, productos de la combustión. ¿Cómo se propaga el calor? El calor generado por el fuego crecerá gradualmente hasta iniciar su transferencia hacia el entorno de tres formas. Convección, por medio del aire y gases ascendentes muy calientes. Ejemplo, burbujas en ebullición. Conducción. Cualquier objeto expuesto a la fuente de calor lo transmitirá hacia objetos en contacto directo con él mismo. Radiación. A través de ondas electromagnéticas, ejemplo, el sol. ¿Cómo se propaga el calor? Convección. Es la transferencia de calor debido a movimientos de aire o líquido. Propagación de fuego por conductos hacia arriba como escaleras o ascensores. Conducción. El calor puede ser conducido de un cuerpo a otro por contacto directo
o por intermedio de un medio conductor. Radiación. El calor es transferido por radiación cuando las ondas de calor tocan un objeto y lo calientan. ¿Qué es un incendio estructural? Un incendio es un fuego descontrolado que causa afectación a la vida, bienes y medio ambiente. Se conoce como incendio estructural a todo incendio que afecta una edificación destinada para estos usos: residenciales, multifamiliar, hoteles; comerciales, vecinal, grandes superficies; fabriles, procesamiento y almacenamiento; institucionales, educativas, hospitalarias; de reunión como iglesias, estadios, auditorios y teatros. ¿Cómo se propaga un incendio estructural? Los incendios calientan por radiación las superficies de edificaciones vecinas u objetos cercanos hasta hacerlos arder. El calor generado por un incendio será distribuido por columnas, vigas y demás elementos estructurales hacia otras partes de la edificación, generando focos secundarios. El aire supercaliente y los humos ascenderán a las partes elevadas de la edificación, iniciando nuevos fuegos. ¿Cómo es un incendio estructural? Los incendios son rápidos. En pocos minutos una llama puede convertirse en un gran incendio, inundando el recinto de humo denso y caliente. Los incendios causan calor. El aire caliente es más peligroso que las llamas. En un incendio, la temperatura a nivel del suelo llega a 37 grados centígrados y a nivel de la cara o el rostro supera los 300 grados centígrados. Este aire caliente e invisible puede quemar las vías aéreas y derretir la ropa sobre la piel. ¿Cómo es un incendio estructural? Los incendios son oscuros. Al iniciar el fuego, los incendios son brillantes, pero rápidamente producen humo negro, causando completa oscuridad. Los incendios son tóxicos. El humo y los gases afectan en mayor medida a las personas que las mismas llamas. El fuego produce gases nocivos que desorientan y marean. Afectaciones en la salud. Quemaduras. Quemaduras de primer grado. Presentan enrojecimiento, dolor, hinchazón. Quemaduras de segundo grado. Presentan enrojecimiento, dolor, hinchazón y ampollas. Y quemaduras de tercer grado presentan destrucción extensa de la piel y lesiones no dolorosas. Los incendios asfixian. Es la causa principal de muerte en un incendio, superando ampliamente las muertes causadas por quemaduras directas a causa de las llamas. Planos térmicos en un incendio estructural. Los gases calientes se acumulan en la parte superior y a medida que avanza el incendio empezarán a descender. Para evacuar se recomienda agacharse y gatear. Entonces, en la parte superior vamos a tener la zona de presión positiva, que concentra altas temperaturas y humos tóxicos que tienden a expandirse hacia abajo. Aparte de la mitad tenemos el plano neutral. En la parte de abajo vamos a tener la presión negativa, que conserva la temperatura baja, aire respirable y permite buena visibilidad. En la gráfica vemos los diferentes tipos de temperatura. En la parte más baja vamos a tener un más o menos 45 grados de temperatura y con aire respirable. En la parte intermedia vamos a tener una zona de intercambio de gases. Ya en la parte superior podemos tener temperaturas hasta de 600 grados centígrados o más. Prepárese para evacuar. Ante la eventual ocurrencia de un incendio en casa, debe tener un plan de escape que garantice una rápida evacuación de todos los miembros de la familia. A continuación, algunas recomendaciones. Asegúrese de que puertas y ventanas abran con facilidad y completamente. Determine dos formas de salir de la edificación. La vía de escape puede ser una ventana hacia un tejado vecino. Nunca deje personas bajo llave, ni menores solos. Practique salir de casa a nivel del suelo, a tientas o con los ojos cerrados. No obstruya ni reduzca las vías para salir de casa. Si posee rejas,
en las ventanas o en cubiertas, deben poder desmontarlas desde adentro. Ante un incendio en casa, primero, agáchese, cubra sus vías aéreas y gatee por debajo del humo hasta la salida. Nunca utilice el ascensor. Segundo, antes de abrir una puerta, palpe su temperatura. Observe si ingresa humo por la abertura. Si está caliente y hay presencia de humo, no la abra. Tercero, de ser necesario, abra la puerta lentamente, pero esté listo para cerrarla rápidamente en caso de presencia de llamas o humo denso. Llame a emergencias 123. Cuarto, si no puede llegar hasta una persona que necesita ayuda, abandone el lugar y llame al número único de seguridad y emergencias al número 123. Quinto, si aún permanecen personas o animales dentro del lugar, avise a los bomberos. Sexto, en caso de no poder evacuar, enciérrese y cubra las rendijas de la puerta con tela o cinta adhesiva. Comuníquese con emergencias y haga señales por la ventana si las hay. Ante un incendio en casa, en caso de que su ropa encienda en llamas, deténgase, conserve la calma y no corra. Arrójese al suelo y ruede lentamente cubriendo su rostro con las manos. Ante un incendio en casa, si otra persona está en llamas, cúbrala con una manta, así sofocará el fuego. Importante, evite utilizar mantas de lana o nylon, porque arden con facilidad y podrían pegarse a la piel. Y así llegamos al final del módulo Fuego, del curso Vivienda Segura, Mi Casa Sin Incendios. Hasta pronto. Hola, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá te da la bienvenida al módulo de riesgo eléctrico. Aquí aprenderás y fortalecerás tus conocimientos en principales causas que generan incendios estructurales, riesgo eléctrico y sus causas, cortocircuito y cómo prevenirlos, principales descuidos que generan riesgos eléctricos en tu vivienda. Mucho ánimo, vas muy bien. Hola, somos el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Bienvenidos al curso Vivienda Segura, Mi Casa Sin Incendios. Módulo Riesgos Eléctricos. Contenido. Principales causas que generan incendios estructurales en Bogotá. Riesgo eléctrico y cómo se genera. Cortocircuitos y cómo prevenirlos. Principales descuidos en el hogar que generan estas emergencias. Objetivos. Objetivo general. Determinar los riesgos eléctricos que se pueden presentar en el hogar. Objetivos específicos. Primero, identificar cuáles son las principales causas que generan incendios estructurales en Bogotá. Segundo, definir qué es el riesgo eléctrico y sus causas. Tercero, definir qué es el cortocircuito y cómo prevenirlo. ¿Cuáles son las principales causas que generan incendios estructurales en Bogotá? En el último año se presentaron 232 siniestros por fallas eléctricas, 190 por llamas abiertas, 36 por superficies calientes, 18 por cigarrillos, 14 por grasas en el buitrón, 11 por chispas en el trabajo, 11 por reacciones químicas, 9 por brasas de carbón encendidas, 9 por niños, 8 por líquidos combustibles, 7 por procesos industriales, 6 por fuentes de calor, 6 por escapes de gas, 3 por pólvora, 2 por quemas y 8 por otras causas o causas indeterminadas. Ese es el total del último año. ¿Qué es riesgo eléctrico?
Se refiere a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, que puede transformarse en un peligro para la integridad de las personas y ocasionar un incendio. ¿Qué factores determinan la gravedad en lesiones? La intensidad de la corriente eléctrica puede ocasionar desde contracciones musculares, quemaduras de la piel, quemadura de órganos internos y paro cardíaco. La fibrilación ventricular, si la corriente pasa por la región cardíaca. ¿Qué factores determinan la gravedad de las lesiones? Bueno, vamos a encontrar dos tipos de corrientes. Entonces, la corriente continua es un tipo de corriente eléctrica que no cambia a lo largo del tiempo. Ejemplo, los 12 voltios usados en los vehículos. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares. Ejemplo, los 110 voltios usados en las viviendas. Entonces, siendo este último, el de los 110 voltios, la causa más frecuente en lesiones en las personas. ¿Qué factores determinan la gravedad en lesiones? Entonces, tenemos el recorrido de la corriente eléctrica. El nivel de gravedad de la lesión depende de la trayectoria que siga la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. La misma podría ser de una mano a la otra, desde la mano hasta el pie, sin pasar por el corazón. Desde la mano hasta el pie pasando por el corazón, ahí se puede presentar un paro cardíaco. Desde la mano hasta la cabeza. Desde la cabeza hasta los pies a intervalos regulares. ¿Qué factores determinan la gravedad en lesiones? 1. Tiempo de exposición a la corriente. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, mayor es la probabilidad de causar daño grave. 2. La resistencia a la corriente. Hace referencia a la cantidad de corriente eléctrica que la persona recibe sin que le cause daño. Asimismo, dicha afectación dependerá de algunos factores como el nivel de intensidad de la corriente eléctrica, el tiempo de exposición a la corriente y la contextura de la persona. Ahí en el cuadro podemos ver la intensidad de la corriente, lo que puede causar en el cuerpo humano. ¿Cómo se genera el riesgo eléctrico? Los accidentes eléctricos se pueden producir en cualquier lugar donde existan aparatos eléctricos o cables. Muchos de ellos se producen por descuidos, por falta de seguridad en las instalaciones y ausencia de mantenimiento de estas, según normatividad vigente. ¿Cómo se genera el riesgo eléctrico? Primero, por instalaciones antiguas. El deterioro y envejecimiento de las instalaciones eléctricas es uno de los problemas más frecuentes, que se suma a la falta de revisiones periódicas de dichas instalaciones. El paso del tiempo deteriora los materiales de los cables, genera un sistema de cableado defectuoso y el riesgo de una descarga eléctrica se incrementa. Asimismo, el deterioro de las instalaciones puede generar un incendio. ¿Cómo se genera el riesgo eléctrico? Segundo, falta de seguridad en las instalaciones. La falta de mantenimiento y del cuidado de los aparatos e instalaciones eléctricas son una de las causas más comunes que generan emergencias. El mantenimiento de sus electrodomésticos debe ser realizado por un profesional experto de manera periódica. ¿Cómo se genera el riesgo eléctrico? Negligencias. El desconocimiento, inexperiencia, improvisación, uso indebido de los elementos de protección son algunas causas frecuentes que ocasionan emergencias. La manipulación de cables e instalaciones eléctricas no debe realizarse por ningún motivo. Eso es labor del profesional experto. El factor humano sigue siendo el principal motivo de accidentes por causas eléctricas. ¿Qué son los cortocircuitos? Los cortocircuitos son un tipo importante de accidentes eléctricos que pueden causar daños graves al sistema eléctrico. Ocurren cuando un camino de baja resistencia que no es adecuado para transportar electricidad recibe una corriente eléctrica de alto volumen. Un ejemplo, en la vivienda se da cuando el cable energizado de la nevera, licuadora o estufa, entre otros,
hace contacto con la superficie del electrodoméstico, que no está diseñado para transmitir corriente. O cuando el cable caliente de una extensión eléctrica se sobrecalienta, se derrite y finalmente se incendia. ¿Qué son los cortocircuitos? El resultado de un cortocircuito puede ser un daño en algún aparato, una descarga eléctrica o incluso un incendio. Es necesario tomar medidas preventivas para disminuir el riesgo de que se produzcan estas situaciones. ¿Cómo evitar un cortocircuito? La electricidad es muy necesaria, ya que enciende casi todo lo que hay en casa, desde bombillas y electrodomésticos hasta el televisor. A continuación, se presentan unas recomendaciones a tener en cuenta con la finalidad de evitar emergencias por causa de riesgos eléctricos. ¿Cómo evitar un cortocircuito? Intente desenchufar el sistema electrónico cuando no esté en uso. Muchos aparatos electrónicos siguen usando energía incluso cuando están apagados. ¿Has notado que incluso cuando apaga el televisor una luz roja sigue encendida? Esto significa que estos aparatos siguen usando energía, aunque el dispositivo está apagado probablemente el 95% del tiempo. Lo mismo ocurre con el computador, incluso en el modo de espera. Si hay una luz visible en el ordenador, significa que sigue utilizando energía eléctrica. ¿Cómo evitar un cortocircuito? Examine los cables. Revise que los cables no estén dañados, sueltos o presionados por otro elemento, o debajo de las alfombras o falsos pisos. Los cables viejos son especialmente propensos a fallas eléctricas. En caso de percibir olor a quemado o siente que el cable de los electrodomésticos está muy caliente, desconéctelo y pida revisión por parte de un profesional experto. ¿Cómo evitar un cortocircuito? Asegúrese de tener tomacorrientes con conexión a tierra. Evite utilizar muchas extensiones en su vivienda. De ser necesario, utilice las que sean certificadas con conexión de polo a tierra. Los electrodomésticos deben ser conectados directamente a los tomacorrientes y no a los cables de extensión, sin importar la cantidad de tiempo. Utilice los cables de extensión únicamente como medida temporal. ¿Cómo evitar un cortocircuito? En caso de ser necesario, utilice preferiblemente un multitoma o estabilizador con conexión de polo a tierra, fusible y que se encuentre certificado. Los elementos evitan cortocircuitos y sobrecargas eléctricas. Asimismo, protege los electrodomésticos. Y ya saben, utilice multitomas con conexión de polo a tierra. ¿Cómo evitar un cortocircuito? Revise los electrodomésticos antes de usarlos. Los cortocircuitos también pueden ser causados por un cableado o conjunto de circuitos eléctricos defectuoso. Antes de cada uso, revise los electrodomésticos en busca de estos signos: cables, carcasas o alambres dañados, grietas en el aparato, circuitos expuestos. Si aplica cualquiera de estos signos, es recomendable que lo repare un profesional. ¿Cómo evitar un cortocircuito? Reduzca el uso de la electricidad durante las tormentas. Una de las formas más peligrosas en que puede producirse un cortocircuito es mediante una tormenta eléctrica, ya que la descarga de electricidad a través de los rayos puede provocar daños graves. Esto no solo ayudará a evitar que ocurran cortocircuitos durante la tormenta, sino también ayudará a disminuir el daño si se produce una sobretensión, o sea, aumento de la corriente en la red eléctrica. ¿Cómo evitar un cortocircuito? Realice el mantenimiento básico de los interruptores automáticos. Su sistema eléctrico debe tener protección contra cortocircuitos. Los breakers y otros disyuntores hacen parte de este sistema de tacos, que deben estar acordes al consumo eléctrico del hogar. Estos componentes ubicados en el panel eléctrico, la caja de breakers, se desconectan cuando las corrientes eléctricas se consideran inestables y cada uno de ellos están conectados a un circuito diferente.
¿Cómo evitar un cortocircuito? Utilice los cargadores originales. Usar un cargador que no resulte adecuado o no ofrezca la calidad suficiente puede provocar el sobrecalentamiento de la batería del dispositivo, de la toma eléctrica de casa o incluso del incendio del aparato que puede afectar el entorno. ¿Cómo evitar un cortocircuito? ¿Cómo detectar un cargador falso o peligroso? Primero, clavijas del enchufe. Conecte el cargador a un enchufe. Si el cargador no encaja fácilmente, las clavijas pueden ser del tamaño incorrecto y por lo tanto el cargador es falso. Segundo, réplicas de cargadores. Al fijarse en el logotipo de la marca se puede reconocer que no se trata del original. Estas réplicas son peligrosas, pues no cuentan con los estándares de calidad y seguridad al utilizarlo. Aquí, donde encontramos peligroso para la vida, se nos recomienda comprar artículos eléctricos solo de proveedores de confianza. Puede costar más dinero, pero los productos falsificados y de segunda mano son una entidad desconocida que podría costarle su casa o incluso su vida o la vida de un ser querido. Tercero, advertencias e instrucciones que trae el dispositivo. Las instrucciones para el usuario deben incluir las condiciones y limitaciones de uso, cómo utilizar el cargador de forma segura, orientación básica de seguridad eléctrica y detalles sobre la eliminación segura del dispositivo. Dejar el celular prendido debajo de la almohada para que la alarma pueda sonar produce el calentamiento en exceso del equipo durante largos periodos de tiempo. Si la batería se expone tanto tiempo al calor, esta puede inflarse al grado de explotar. Esto se vuelve especialmente peligroso si se deja el equipo cargando toda la noche y debajo de la almohada. ¿Cómo evitar un cortocircuito? No altere las clavijas ni utilice adaptadores. No altere la clavija quitándole el componente que conecta el polo a tierra ni utilice adaptadores. ¿Cómo evitar un cortocircuito? Utilice iluminación que no genere calor. Compruebe siempre la potencia máxima recomendada en cualquier dispositivo de iluminación o lámpara y que nunca sobrepase esa cantidad. Utilice luz fría que no genere calor, por lo tanto no sobrecarga a la instalación eléctrica. No utilice adaptadores de roseta, conocidos como Benjamín. ¿Cómo evitar un cortocircuito? Los electrodomésticos que tengan resistencias deben ser supervisados todo el tiempo. En caso de utilizar estufas eléctricas, tenga la precaución de que permanezcan retiradas de superficies u objetos que puedan incendiarse. Estos aparatos deben estar siempre bajo supervisión y cuando no se utilicen deben estar apagados y desconectados. Y hasta aquí el módulo de riesgos eléctricos del curso Vivienda Segura, Mi Casa Sin Incendios. Sigamos todas las recomendaciones y así evitamos muchos daños en nuestro hogar. Hola, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá te da la bienvenida al módulo de veladoras. Acá aprenderemos sobre veladoras, su evolución en el tiempo desde nuestros antepasados, los usos más comunes que se les da actualmente y recomendaciones sobre su manipulación adecuada para no provocar incendios en el hogar. Sigue avanzando y continuaremos fortaleciendo los conocimientos. Hola, somos el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Bienvenidos al curso Vivienda Segura, Mi Casa Sin Incendios. Módulo Veladoras. Objetivo general. Identificar los riesgos provocados en el hogar por velas encendidas y generar acciones preventivas y seguras al utilizar veladoras para hacer de nuestra vivienda un lugar seguro. Objetivos específicos. Primero, mencionar las causas más relevantes de los incendios en el hogar.
Segundo, identificar los usos más comunes de las veladoras. Tercero, aplicar las recomendaciones para el uso seguro de las veladoras. Causas más relevantes de incendios. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha venido trabajando en la reducción de los peligros que se puedan presentar en las viviendas. Primero, fugas de gas. Segundo, riesgos eléctricos. Tercero, llamas abiertas, velas. Y cuarto, superficies calientes. Partes de la veladora. En la parte superior vamos a encontrar la llama. Esta sale del pabilo, que está hecho de algodón trenzado y es la parte más importante de la vela. Hacia la parte inferior vamos a encontrar el cuerpo de la vela, que está hecho de cera, grasa, estearina o parafina. Formas seguras de ubicar una veladora encendida. Ubique la veladora al interior de un recipiente de vidrio, preferiblemente refractario, ya que es más resistente al calor. Formas seguras de ubicar una veladora encendida. Ubique la veladora dentro de un candelabro resistente al calor y no inflamable, ya que al consumirse la vela, el metal no permite que la cera se riegue ni la continuación de la llama. Ubique la veladora sobre un plato con agua, ya que al consumirse la vela, el agua enfría y apaga la llama. Recordemos, formas seguras de ubicar una veladora encendida. Dentro de un recipiente de vidrio, sobre un plato metálico o de cerámica con agua, en un candelabro no inflamable. Recomendaciones para el uso seguro de las veladoras. Coloque las velas en una mesa sola, alejada de materiales que puedan quemarse, como cortinas, ropa, decoraciones, libros, papel, alfombras, muebles, ropa de cama, árbol de Navidad, entre otros. En caso de tener encendidas varias veladoras, ubíquelas a una distancia mínima de 90 centímetros entre ellas, para que la llama no derrita el cuerpo de las demás veladoras. De igual forma, hacia la parte superior de la vela, con propósito de evitar que la llama encienda otro material, vamos a dejar una distancia de los 90 centímetros. Por ejemplo, materiales como las cortinas de las viviendas. Recomendaciones para el uso de las veladoras. No acerque una vela encendida a una bala de oxígeno. Provocará e incrementará un incendio. Si hay cortes de luz, no utilice las velas o veladoras para buscar cosas en un armario o espacios de combustibles inflamables, como por ejemplo, el lugar donde se permanecen los elementos del aseo. Recomendaciones para el uso seguro de las veladoras. Ubique las velas o veladoras lejos del alcance de los niños o mascotas. Apague la veladora o vela al salir de la casa. Mantenga la veladora bajo su supervisión siempre. Recomendaciones para el uso seguro de las veladoras. Apague la vela o veladora con un apagador o use un vaso de vidrio. Apague la veladora una vez ésta se consuma o cuando la cera esté a 1.5 centímetros de la base. Recomendaciones para el uso seguro de las veladoras. No ubique veladoras encendidas cerca de las ventanas abiertas. Tenga cuidado con las corrientes de aire. Utilice preferiblemente velas LED, las cuales no tienen llama real y por lo tanto son más seguras. Tenga en cuenta estas recomendaciones para el uso seguro de las veladoras y de esta manera hacer de nuestros hogares un entorno más seguro. Y así hemos llegado al final del módulo Veladoras del curso Vivienda Segura, mi casa sin incendios. Tomemos en cuenta todas las recomendaciones dadas en el tema.
Hasta pronto. Hola, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá te da la bienvenida al módulo de detectores de humo en el que aprenderás y fortalecerás tus conocimientos sobre detectores de humo y su adecuado funcionamiento, correcta ubicación del detector de humo en la vivienda y los detectores de humo más comunes en las viviendas. Adelante, culminarás tu módulo con éxito. Hola, somos el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Bienvenidos al curso Vivienda Segura, mi casa sin incendios. Este es el módulo de detectores de humo. Contenido. Objetivos. El humo y sus consecuencias para la salud. Funcionamiento de un detector de humo. Ubicación de los detectores de humo. Objetivos. Objetivo general. Prevenir incendios en el hogar mediante la detección temprana del fuego con los detectores de humo. Objetivos específicos. Primero, definir qué es un detector de humo y su adecuado funcionamiento. Segundo, determinar la correcta ubicación del detector de humo en la vivienda. Tercero, identificar los tipos de detectores de humo más comunes en las viviendas. El humo. El humo es uno de los productos del fuego que nos indica que hay algo que se está quemando y además que se puede producir un incendio. Los peligros del humo en la salud y la vida. El humo es una mezcla de varios productos químicos que pueden afectar la salud y en caso de estar durmiendo puede provocar la muerte. El humo también provoca desubicación y afecta al sistema nervioso y ante una emergencia nos hace actuar erróneamente. Por ejemplo, saltar por una ventana al vacío. Detectores de humo. En la actualidad existen diferentes dispositivos electrónicos que alertan cuando algo se está quemando, llamados detectores de humo. ¿Qué es un detector de humo? Es un dispositivo electrónico de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica y visual, alertando del peligro de incendio. ¿Cómo funciona un detector de humo de punto? El detector de humo necesita de una fuente de poder, corriente eléctrica de 110 voltios o una batería de 9 voltios. Cuando se activa el detector de humo, emite una señal lumínica. Se enciende una luz y acústica entre 85 a 120 decibeles. Tipos de detectores de humo. Detector de humo fotoeléctrico. El detector de humo se activa cuando el humo interfiere un rayo láser al interior del dispositivo. Detector de humo iónico. El detector de humo se activa cuando el humo interfiere una carga electromagnética con iones que hay entre dos electrodos. Ubicación de los detectores de humo. ¿Cuántos detectores se recomienda tener? Lo que recomiendan las autoridades competentes es tener detectores de humo en cada habitación, escaleras y corredores. Ubicación de los detectores de humo. El detector de humo debe ser instalado en la parte más alta del techo o cielo raso. En las gráficas vamos a ver los tres tipos de diferentes techos y dónde se puede ubicar el detector. En los techos planos vamos a ubicar en la parte más central y si lo van a ubicar en la pared, entonces debe estar cerca al techo de unos 15 a 20 centímetros. En los techos inclinados vamos a instalarlo 20 centímetros abajo del ángulo que queda de la parte superior. Y de los techos en forma de pico o cono, vamos a instalarlos 20 centímetros por debajo de mencionado ángulo. Y hemos llegado al final del módulo de detectores de humo.
Los detectores de humo que les mostramos en este módulo son de los más básicos para poder ser instalados en el hogar. Si van a instalar de otro tipo de detectores, pues le pedimos el favor de que sean instalados por personal ya especializado. Recuerden, un detector de humo puede salvar las vidas de las personas y el hogar. Hasta luego.